¿Me confirman? ¿Me escuchan? ¿Están listos? Optimix Network. Optimix Network. Optimix Network. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre arquitecturas seguras para anclar un poco algunos conceptos que muchas veces veo que no están del todo claros. No solamente no están del todo claros, sino que se tiene alguna visión aproximada a esto de segmentar redes y toda esa bola, ¿no? Así que vamos directo al apunte que nos va a guiar y ordenar. Así, si después queremos profundizar, podemos. Ok, primero brevemente, la introducción de qué es Optimix. Optimix desarrolla la industria del ISP y de todo lo que implique redes proveedoras de Internet. El objetivo fundamental de Optimix es acompañar a las empresas que hacen desarrollos de tecnología, consultoras o ISPs, para entrenar su personal, ¿sí? Constantemente sabemos que todas las empresas de tecnología, en especial los proveedores de Internet, están en constante rotación de personal, ¿sí? Porque muchas veces las necesidades operativas comerciales no son no crecen tan rápido como crecen los profesionales. Entonces tratamos de sembrar la cultura de que una renuncia no es algo malo, ¿sí? El técnico que se va y cambia de trabajo, lo importante es que deje ordenado su lugar, que capacite a algún colega, y en muchos casos eso se complementa con los entrenamientos oficiales de Optimix Networks. Nosotros desarrollamos los entrenamientos que por una fracción de un salario te permite que un técnico en pocas semanas tenga conocimiento para acompañarte en tus proyectos, acompañarte en tus objetivos y en tus construcciones. Entonces, el proceso es transmitir conocimiento, segundo párrafo, para impulsar la sinergia y el crecimiento profesional de los colegas consultores de la comunidad. Entonces, estos técnicos de tu empresa, de tu proyecto, de tu institución, quizá de gobierno o municipal, puedan estar en contacto con otros técnicos en toda Latinoamérica y puedan nutrir a tu institución y a tu proyecto con charlar con ellos, con proponer ideas, analizar problemas, compartir experiencias sobre la evolución tecnológica de estos equipos, ¿sí? Esto es lo que hacemos en Optimix y por eso es que somos el impulso de quienes desarrollan tecnología. Actualmente estamos desarrollando los entrenamientos oficiales MikroTik. Empiezan el próximo 4 de febrero con el MTC INE, el avanzado de avanzados, donde vemos BGP y MPLS. Este es el único entrenamiento que requiere que tiene un requisito previo, que es el MTC-RE. Y el 5 de febrero empezamos con el MTCNA, el nivel inicial de la estructura de temarios oficiales del MikroTik. Luego vienen calidad de servicio con seguridad y luego viene avanzado de ruteo. El MTC-INE y el IPv6 son los entrenamientos avanzados que le llamamos, que no los dictamos en todas las ediciones. Ahora en esta vamos a dictar el MTC-INE y dentro de 2 meses vamos a dictar el IPv6. Bueno, también dictamos los entrenamientos oficiales Ubiquiti. Ahora el lunes empezamos en Santiago de Chile. Estos entrenamientos también se van a dictar en Argentina a partir de enero, febrero, marzo. A partir de abril lo vamos a dictar acá en ISECOM, en Buenos Aires, con el Full Stack, que es el nivel inicial, y los avanzados AirMax, Unify y Routing, Switching, Cyber Security. Son las nuevas certificaciones de Ubiquiti que abordan, bueno, los enlaces de exterior que ya conocemos, los Wi-Fi de infraestructura y las soluciones de gateways que actualmente incorporan videovigilancia, sistemas de control de acceso y un montón más de funcionalidades en los firewalls de la nueva generación de Ubiquiti. Optimix Network. Optimix Network. Esta exposición, hoy vamos a analizar una arquitectura de red simple presentando sus vulnerabilidades ante ataques de usuarios malintencionados, presentar las arquitecturas que mejoran la seguridad de la red para prepararnos teniendo en cuenta que el crecimiento aumentará la probabilidad de que se presenten más usuarios malintencionados. Entonces, empezamos. El primer escenario que tenemos que analizar es el escenario tradicional de lo que vamos a llamar un solo entorno de broadcast, computadoras que pertenecen a un segmento lógico, como por ejemplo en este caso
192.168.0, ¿sí? Esta es una red LAN, una red clásica, típica, simple. Entonces la pregunta, lo primero que tenemos que analizar es cómo trabaja la comunicación entre dispositivos en este escenario. El hecho de que las computadoras, la punto 2 y la punto 3, pertenezcan al mismo segmento, quiere decir que esas computadoras se comunican a través de su MAC address. Un segundito que voy a toser. Perfecto. Cuando dos computadoras pertenecen al mismo segmento lógico, al mismo rango de IPs, la dirección IP en realidad se convierte en una abstracción identificatoria de los dispositivos, simple y confortable para el ser humano. Pero cuando dos dispositivos están en el mismo entorno de Broca's, en el mismo segmento lógico, la comunicación se realiza por MAC address. ¿Sí? Cuando la 192.168.0.2 quiere comunicarse con la 192.168.0.3, la computadora, las dos que están en el mismo segmento, envía un paquete a la red, la 0.2, diciendo, ¿hay alguien ahí con la 192.168.0.3? Eso se llama ARP. En el momento en el que hace eso, hace una petición ARP. Un segundito que voy a ver la red de laboratorios, a ver si ya estamos listos para avanzar con... creo que todavía no. A ver si ya pueden entrar a sus routers. Sí, yo tengo... Opa, 49. Todos hagan un favor, hagan F5 en Optimix. Un segundito. Adentro del evento, aprieten F5. Así rehago los números de alumno. F5 en Optimix. Adentro del evento. Ahora les tiene que haber reconstruido el número de alumno. Aprieten F5 de nuevo y fíjense cuál es el número de alumno. Usted es el alumno no sé cuánto. Te tiene que decir. Perfecto. Yo, por ejemplo, soy el alumno ahora 11. Entonces vamos a entrar a lab.optimix.us 10.100 alumnos. Yo soy el 10.111, usuario admin y clave 1111. ¿Sí? 4 veces el número 1. Confírmenme que todos puedan ingresar. Me hacen así o me hacen así. Les pongo acá de nuevo. Lab.optimix.us 10.100 alumnos. Recuerden que esto es Winbox, no es un navegador. El usuario es admin y la clave es 1111. Si no pueden entrar, me hacen así. Si pueden entrar, me hacen así. ¿Sí? Gracias, Luis. Gracias, Ignacio. Gracias, Leonardo. Gracias, José. ¿Lo podés escribir en el chat? Así porque yo no entré todavía. Sí. ¿Cómo no? Muy buena idea. Muy buena idea. Ahí voy al WhatsApp. Perdón, 100 alumno. 100 alumno. Usuario admin, clave 1, 2, 3, 4. Vamos a ver las manos. Perfecto. Acá, recuerden, acá abajo a la derecha tienen para levantar la mano. ¿Sí? Si tienen algún problema o pregunta, me levanten ahí la mano. Yo digo, ¿qué querés? Leo, ¿qué querés Maxi? ¿Qué querés Luis? Que levante la mano. José María, contame, José. Jorge, el puerto de entrada es 1 alumno. Yo soy el 6. 10.100 alumnos, o sea que vos serías 10.106. Bien, bien, como antes, ok. Sería 10.106, así en tu caso. Alejandro, serías el 10.111. A ver, vamos a probar con el de Alejandro. También levantó la mano. Perdón, 10.110. 10.110. Sí, ahí pude entrar al de Alejandro. Alejandro, levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta genérica. Veo que el equipo está en la versión 6. ¿Por qué se sigue usando la 6 y ya está la 7? Porque tenemos muchísimos routers que están operando en la 6 y porque todavía MikroTik desarrolla los exámenes y las certificaciones en base a router OS6. Ok, gracias. Oficialmente la certificación oficial... ¡Qué redundancia! La certificación oficial se exige en router OS6. Entonces, para no transgredir los estándares legales de MikroTik,
usamos las dos. Y en este momento creo que, déjame que vea, me parece que me olvidé de repasar la clave de la red router S6. 7, perdón. La red router S7 está en el puerto 20.100 alumno. Sí, ahí pude entrar. Fíjate si vos podés entrar, Ale, a tu 20.111. No, 20.110. Pucha, ¿qué tipo? Me confundo todo el tiempo. 20.110. Esto sería ROS 6. Tenemos ROS 7, 20.100 alumno. Entonces yo voy al 20.110, que es el router de Alejandro. Me dice password. Sí, toque 20.110. Fíjate ahora, Ale. Respetuosamente sale, ¿eh? Sí. Ahí entré, sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, siempre que entran a sus routers, les pido que den el presente. Entonces van a System Identity y a continuación del Identity que ya trae el router de alumno, ponen un guión, el nombre y el apellido. Y lo mismo en router OS 7. Guión, nombre, apellido. Ahí entro, 20.111 soy yo, System Identity, Jorge Filipe. No borren el alumno no sé cuánto. La primera parte, el prefijo alumno no sé cuánto, déjenlo. ¿Sí? Solamente agreguen un guión y ponen su nombre y su apellido. Entonces, si ustedes van a su router de alumno, ahí, de nuevo, ¿no? Hablamos en router S6, el que quiera estar en su equipo en router S7, bienvenido. Y acá, fíjense, voy al menú IP, submenú. Perdón, antes. José, ¿pudiste entrar a tu router? Sí, ok, gracias. No, nada. Acá en nuestro router vamos al menú IP, submenú ARP. Y acá vamos a ver las MAC address con las cuales el router dialogó, por así decirlo. Toda aquella dirección que pertenezca al mismo segmento lógico del router, cuando el router se comunique con esa dirección, la MAC address de ese destino va a aparecer acá. Entonces, por ejemplo, yo le voy a hacer ping al router de José, 10.220.0.106. Y fíjate cómo, ahora va a aparecer acá, ahí apareció, ¿ves? La MAC address del router de José. Termina con C705. Y si le hago ping a Alejandro, 110, ahora va a aparecer acá, ahí apareció. Esta tabla es dinámica. Después en los entrenamientos, por ejemplo, en el avanzado de seguridad y también en el MTCNA, en el primer nivel también vemos cómo la asociación de las IPs a la MAC address es una herramienta con la cual podemos hacer controles en la red. Y podemos impedir que los usuarios se cambien la dirección IP. Hay muchos recursos de seguridad que podemos implementar a partir de este protocolo, que este es un protocolo inevitable e intrínseco de todos los dispositivos IP. Siempre un dispositivo IP, cuando se comunica con una IP de su mismo segmento, lo hace por MAC address. Entonces, ahora fíjense, yo estoy haciéndole ping, por ejemplo, en este caso Alejandro, 10.220.0.110, y voy a ir al router de borde. Recuerden, esta es una arquitectura similar a la de esta filmina. Vamos a usar el mismo rango de IPs que tenemos en el aula, ¿no? Así aprovechamos. Entonces, la LAN del router de borde es la 10.220.0.254. Decimos acá que este es perfecto. Entonces decimos que tengo una computadora con la 10.220.0.111, por ejemplo, y otra computadora con la 10.220.0.106. Ahí está. Indico que esta es la IP diferenciadora. Entonces, esas dos computadoras están haciendo ping. Quien da internet es el gateway, la 254. O sea, si yo acá voy a mi router y le hago un traceroute a Google, fíjense que el tráfico pasa por el router de borde, la 10.220.0.254. Pueden entrar al router de borde. El router de borde es el puerto 10.000. Vamos, acompáñenme. 10.000. Si estás en la red router S7, va a ser el puerto 20.000. 10.000. Ahí entras al router de borde, ¿ves? Dice Aula RB. System Identity Aula RB. Router S6.
Y vas a ver que en la LAN tiene la 10.220.0254, ¿no? Es la IP Gateway. Y después tiene la IP pública, que es la 190.00246. Bueno, vamos a poner esa IP. 190.00246. Si todo el dibujito es bien coherente. Y nuestro proveedor tiene la 190.00254. Esta es la red de laboratorios que usamos durante los entrenamientos. Ahora me la pedí prestada para el webinar. Ok. Entonces, miren lo que voy a hacer. Acá voy a ir a IP Firewall, Filter, y voy a decir, todo lo que provenga de la IP 10.220.0.111 con destino a la 10.220.0.106 se bloquea, drop. Y voy a crear otra regla igual que bloquee el sentido contrario. Todo lo que provenga de la 106 con destino a la 111 también se bloquea. Action drop. Entonces yo voy a ir a mi router, el 111, y le voy a hacer ping a la 106 y sigo pudiendo hacerle ping. Esta tabla RP se actualiza dinámicamente. Si yo borro todo lo que está acá con el R-, se actualiza automáticamente. Cada vez que un dispositivo se comunica con otro, si no conoce la MAC, pregunta, ¿quién conoce la MAC de la 10.220.0 no sé cuánto? ¿Sí? Y vuelve a cargar su tabla RP. ¿Qué está ocurriendo? Que la comunicación entre múltiples dispositivos que pertenecen al mismo segmento lógico, en este caso el 10.220.0.0, ¿sí? Esa es la red 10.220.0.0, los múltiples dispositivos, cuando se comunican, lo hacen a través del switch. No lo hacen a través del router. El tráfico no llega al router. Entonces, el tráfico no puede ser bloqueado por el router. El router no puede capturar, intervenir en ese tráfico. Esta es la particularidad de operar múltiples usuarios o redes en el mismo segmento lógico, en el mismo rango de IPs. Se comunican en capa 2. Esto de que se comuniquen a través del switch es lo que se llama comunicación en capa 2. ¿Por qué se llama comunicación en capa 2? Porque cuando vos utilizás distintas nomenclaturas para identificar los dispositivos, cuanto más compleja es esa nomenclatura, más arriba se define la capa de la comunicación. Si vos decís, me comunico entre MAC-adres, esa comunicación implica que la nomenclatura identificatoria de los participantes es el hardware, la placa de red, entonces decimos que es capa 2. Cuando la nomenclatura de identificación es la dirección IP, esa dirección se asocia a la MAC-adres, entonces es más complejidad, capa 3. Cuando la identificación de los participantes define una nomenclatura más compleja que está asociada al protocolo y al puerto, TCP en el puerto 80, hay más complejidad. Ese protocolo y ese puerto está asociado a una dirección IP que está asociada a una MAC-adres, o sea, es más complejidad, capa 4. Entonces, según cuán compleja es la comunicación, cuán compleja es la nomenclatura identificatoria de los extremos, ¿sí?, mayor es la capa. Me estoy anotando. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero controlar el tráfico que intercambia en la computadora 111 con la 106, no puedo permitir que pertenezcan al mismo segmento, al mismo rango de IPs, al mismo entorno de broadcast. Tienen que estar asociadas a segmentos lógicos distintos, a rangos de IP distintos. Entonces, eso lo expresamos acá. Acá tenemos ya dos rangos de IP. Vamos a decir 10.220.0.254 es un rango, y en ese mismo puerto voy a declarar el 10.220.1.254. Dos rangos, permítanme ver cuál es el rango LAN de la red router OS 7, 221. No, entonces, si estamos dentro de la misma red, del mismo router OS es así, 10.221.0, ahí está. ¿Sí? Estas son dos redes distintas, 10.220.0 y 10.221.0. 10.220.0.11, 111, para seguir con la nomenclatura del aula, y 10.220.0.106. Y acá seguíamos teniendo la 190.0.0.246
y el proveedor 190.002.54. Ahora, fíjense, el Ethernet 3 tiene dos direcciones IP. Hay dos IPs que van a ser el gateway de los usuarios. Una es la 10220 y la otra es la 10221. Una computadora pertenece a un segmento y la otra computadora pertenece a otro. Ah, acá está mal. Vamos a decir que José pertenece al 220 y yo pertenezco al 221. Entonces, vamos a configurarle al router de borde, otra IP address. Acá. El Ethernet 3, la LAN, también le voy a configurar la 10.221. 10.221.0254. Entonces voy a ir a mi router de alumno y le voy a configurar una IP de ese segmento, la 10.221.0.111. O sea que ahora la IP de mi router de alumno, tiene dos IPs. Entonces fíjense, si yo intento hacerle un ping, un traceroute, a la IP de José, 10.220.0.111, desde mi IP 10.220.0, no, José es la 106. Desde mi 10.220.0.111, fíjense, la comunicación es directa, no hay saltos. Estoy intentando que se comuniquen dos IPs del mismo segmento. Si yo digo que para acceder a la IP de José lo hago desde mi IP 221, me faltó configurarle el default gateway. Le tengo que decir que el gateway es la 10.220.0.254, 10.221.0.254, si quiero acceder a otras redes. A ver si me deja. 10.221, ¿me está dejando ver al router de borde? A ver. 10.221.0.254. Sí, voy a tener que a ver si le cambio la distancia. No, está bien. El 220 tiene más distancia, perfecto. ¿Por qué no me está...? No, está bien. ¿Por qué no estoy llegando a la 10.221, a la 10.220 desde la 10.221? A ver, voy a hacer ping a la 10.220 de José, 0.106, a través de desde la 10.221. 10.221.0.254. ¿Tengo algún bloqueo acá? No, todavía no. Vamos a salir un segundito, me voy a conectar por terminal. Sospecho que tus telnet 221.0.111. Ahí estoy. Voy a deshabilitar la IP de 220, así me quedo completo en el segmento de 221. IP de HCP Client, Disable 0. Perfecto, y ahora sí. 10.220.0.111. 106. Perfecto, ahora llego ya. Desde mi router, ¿sí? Desde mi router, ahora con la 10.221.0.111, 221, estoy comunicándome a la IP de José, que es una 220. Y fíjense, cuando hago un traceroute a la 10.220.0.106, hago dos saltos. ¿Ven? Paso por el router de borde y después llego al equipo de José. Estoy viajando a través del router de borde. ¿Por qué? Porque mi dirección IP, ahora, la dirección IP de mi router alumno 11, pertenece a otro segmento. Entonces, cuando mi router 11 quiere comunicarse con el router 6, se lo envía a su default gateway, que es el router de borde. Hay un salto intermedio. El tráfico pasa a través del router de borde. Entonces, ahora sí, si yo le hago un ping a la computadora de José y defino en el router de borde una regla de firewall y digo todo lo que provenga de los 10.221 con destino a la IP de José, se bloquea, el ping deja de funcionar. ¿Ven? Timeout. Y acá van a ver cómo se incrementan los contadores. ¿Ven? Ahora se están incrementando, antes no se incrementaban. Antes no se incrementaban los contadores.
porque el router de borde no capturaba tráfico. Ahora el tráfico, yo apago esta regla y el ping vuelve a funcionar. Estoy bloqueando un sentido nada más, no estoy bloqueando los dos sentidos. Pero no hace falta bloquear los dos sentidos porque si no logro que viaje la petición, nunca va a volver una respuesta porque no llegó la pregunta. Entonces, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando operamos equipos en la red con distintos segmentos. Ahora, fíjense que esto es muy interesante. Las dos IPs del router de borde están en la misma interfaz. ¿Sí? Las dos IPs del router de borde están en la misma interfaz. Yo tengo la 10.221 y a pesar de que están en la misma interfaz y por ende están en el mismo switch, igual el tráfico viaja desde una computadora hasta el router de borde y después hasta el otro. Hay algunos protocolos que siguen viajando a través del switch. Como por ejemplo, acá yo estoy bloqueando la comunicación IP entre los dos segmentos. Estoy bloqueando. Voy a bloquear ambos sentidos. También voy a bloquear las respuestas. De puro pesado, ¿no? No hace falta. Mirá, si apago esta, mira, la que está abajo es la que empieza a actuar y se sigue bloqueando el ping porque ahora estoy bloqueando las respuestas. Así que no hace falta las dos. Con que bloquee uno de los sentidos es suficiente. Pero ¿qué pasa? Si yo voy al router de José, vos también te podés fijar, 10.106, fíjense, en IP Neighbors, mi router, el router de Jorge, sigue apareciendo. O sea que desde el router de José, yo puedo hacer botón derecho, Mac Telnet, y entrar al router de Jorge. ¿Cómo? ¿No dije que estaba bloqueando el tráfico entre José y Jorge? Estaba bloqueando el tráfico IP. Pero esto que están viendo acá, esto que se llama Mac Telnet, esto que se llama Mac Telnet, botón derecho, Mac Telnet, es capa 2. Es una comunicación que se establece entre MAC address. Fíjense acá arriba. Mac Telnet. La MAC address se está comunicando. La MAC address del router de José se está comunicando con la MAC address del router 111. O sea que hay algunos tipos de tráfico que siguen viajando a través del switch. Como por ejemplo el MAC Telnet. El MAC Telnet de MikroTik opera en capa 2 siempre. Aunque las dos computadoras tengan distintas IPs, como son MikroTikes, pueden usar MAC Telnet. Y hay otros protocolos que también viajan en capa 2. Si yo desde el router de José publicase DHCP, podría recibirlo desde el router de Jorge. El DHCP también viaja en capa 2. Pero lo más interesante, bueno, esto es una de las cosas más interesantes. El hecho de que estemos trabajando en dos segmentos distintos, pero en el mismo switch, ¿no? Uno dice, ¿qué sentido tiene? Dos segmentos, pero el mismo switch. Contame, Leonardo. Ahí está. Me quedé con una duda con lo que dijiste del DHCP, como para no dejarlo pasar. Tienen que estar los dos por el mismo puerto, los dos rangos de red por DHCP para que no se puedan bloquear, o sea, entran directamente por el switch. Eso es, ¿entendí bien? A lo que me refiero es que, supongamos, vos tenés este escenario con un router de borde y distintos segmentos, y ese router de borde está entregando HCP, ¿no? Entonces tenés acá el router de borde, sí, un switch, dos computadoras, le pones a este puerto dos IPs, entregás dos segmentos, esta computadora va a recibir el segmento, poner 220, esta recibe el segmento 221, y alguien te conecta acá un TP-Link. Sí. Y te lo conecta en la LAN, el TP-Link. Y esta computadora que estaba tomando DHCP del router de borde, empieza a tomar DHCP del TP-Link. Sí. O sea que el TP-Link transgrede la multiplicidad de segmentos, transgrede tu deseo de segmentar y ponerle rangos distintos a las distintas PCs. Este servidor de HCP, el servidor de HCP del router de borde, tiene definido un list estático que le permite asignarle a esta computadora la IP 220, bla, 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 y le permite asignar a esta computadora la IP 221, punto, bla, bla, bla.
Sí. El DHCP de MikroTik permite gobernar múltiples segmentos en su En un mismo actividad, puerto. en su servicio, en un mismo puerto. Pero puede aparecer un TP-Link que también está entregando DHCP, y cuando esta computadora, porque en realidad el DHCP inicia su funcionamiento en la solicitud del cliente. El servidor DHCP nunca envía tráfico, él responde, pero nunca habla espontáneamente un servidor. Entonces, el que inicia la comunicación en un protocolo de DHCP siempre es el cliente. El cliente envía una petición, dice, che, muchachos, ¿hay algún servidor de DHCP por ahí que me pueda asignar una IP? Si el TP-Link le responde primero, sonaste. Pues es un tema de milisegundos. Sí. Si el TP-Link responde antes, y entonces esta computadora toma IP del TP-Link y se pudre todo, porque el TP-Link no tiene internet. Claro, y puede tener una 192, una 68, otro rango. Además, claro, otro rango. Pero aparte, cuando vos quieras salir a través del TP-Link, como lo enchufaron a través del puerto LAN en vez del puerto WAN, ¿sí? Acá está el WAN que está desenchufado, doña Rosa se equivocó, entonces los usuarios que empiezan a quedar sin internet. ¿Sabés cuándo pasa mucho esto? Cuando te meten un DVR, tipo los Dahua, los Hikvision, Sí. y los DVR se entregan de DHCP, porque son para configurar las cámaras IP, y te empiezan a desconfigurar las computadoras. Claro. Entonces, cuando instalas un DVR en esas redes, siempre tenés que quitarles el DHCP. A eso me refería con el hecho de que el switch no puede bloquear lo que yo en el router de borde bloqueo con estas dos reglas. Estas dos reglas bloquean tráfico IP, evitan que dos direcciones IP puedan comunicarse, pero no puede bloquear protocolos capa 2 como es el DHCP. Claro. Y si fuese, disculpa por ahí, estoy hinchando Todo la bien, bola. todo Pero bien. si fuese un switch programable, un switch, ahí sí podés bloquearlo desde el mismo switch. En realidad hay algunos switches que tienen Sí. análisis de tráfico en capa 2 y pueden, por ejemplo, con funciones de DHCP snooping, bloquear DHCPs intrusos. ¿Sí? También podés segmentar en sus redes y hacer que el puerto que conecta al TP-Link sea un segmento y un entorno de broadcast totalmente independiente de los demás mediante VLAN. ¿Sí? Hay todo un mundo para Ahí conseguir. todo. Bien, está bien. Está bien. Pero bueno, gracias, me saqué la duda. Excelente, sí, muy bien, gracias, Leo. José, contame. Sí, Jorge, una preguntita. ¿Cómo no? El hecho de que el MikroTik pueda entregar por una sola interfaz dos segmentos distintos, que ya lo hemos visto, ¿es solo de MikroTik o eso se hace en otras marcas también? No sabría decirte que, a ver, seguramente no es solo de MikroTik, pero normalmente en otras marcas, cuando vos querés declarar otro segmento en DHCP, lo tenés que asociar a otra IP. Uno de los requisitos que tiene el DHCP server es poseer al menos una IP del segmento al cual le vas a dar servicio. Entonces, normalmente en otras marcas, en Cisco, en Ubiquiti, en Fortinet, vos cuando querés crear un nuevo segmento, tenés que, no sé, declarar una VLAN. Vos decís, tengo un barra 24, 10.220.0.254 barra 24. Configuraste esa IP. Y de pronto decís, che, me quedé sin IPs. Tengo 253 usuarios, necesito más IPs. Voy a dar de alta en esa interfaz, como acá, la 10.221.0.254. No se puede en esos equipos. Lo usual en esos equipos es que vos tengas que cambiarle la máscara a la dirección IP. En vez de un barra 24, la cambias a un barra 23 o un barra 22. Entonces esa misma IP ahora es el gateway de un segmento más grande. En MikroTik no es obligatorio que te sometas a esas restricciones. En MikroTik, si querés poner 2 barras 24 y que tu DHCP entregue IP de 2 barras 24 porque te gusta usar barra 24, como me pasa a mí me encanta la barra 24, en especial las barras que tienen hielo y ROM. No, vos podés usar tus segmentos como se te antoje. Bueno, gracias. Sí, me parecía. Bárbaro, gracias. No, de nada. Buenísimo. Leonardo Toledo, contame. Jorge, ¿qué tal? No, era en el escenario de recién que si ponen un TP-Link o un Dahua, yo puedo crear un DHCP client
y si me da IP de otro rango, me puedo dar cuenta que me han puesto un TP-Link que me está entregando ese IP. Correcto, correcto. Es totalmente legal en MikroTik que en la interfaz donde tenés un DHCP server, en este caso es el Ethernet 3, puedas publicar un DHCP client. Entonces digo, voy a publicar un DHCP client en el Ethernet 3, que no tome ruta default, a ver si no hay algún pillo que está publicando DHCP y me está contaminando la red. Y si ese pillo se llamase José, y José decidiera en el Ethernet, cuidado acá, José decidiera en el Ethernet 1 configurarse la 10.230.0254, podría entregar DHCP y desde el router de borde yo lo detectaría. Apago, perdón José, me metí un ratito en tu router para mostrarle esto a Leo. Todo Y apago bien. el DHCP. Entonces, acá está esto, ¿no? Que lo que decía José, el hecho de en la misma interfaz múltiples segmentos, pero no deja de ser una realidad que si yo quiero gobernar múltiples segmentos, lo más lógico es que haga esto. ¿Qué es? Y tengo 10.221, 0, no, este era el 111. Tengo un switch en una interfaz con un segmento, con un grupo de usuarios de ese segmento, y en otra interfaz tengo otro segmento con otro grupo de usuarios. Y ahora sí, son dos segmentos distintos en dos switches. Si la 10.221.0.111 fuese un MikroTik, no podría acceder por neighbors a la 10.220 porque estarían en switches distintos. Están comunicados a través del router, pero no están conectados. No hay un cable que los una en capa 2. No hay un bridge que permita que el tráfico en capa 2 de un segmento, de un entorno de broadcast, pueda llegar al otro segmento, al otro entorno de broadcast. Solo pueden transportar tráfico unicast a través del router. Y el router no transporta broadcast. El router no puede transportar, que yo ponele DHCP. No, señor. Esto está bien. Y siguiendo lo que decíamos antes, yo también lo que podría hacer es marcar VLANs y crear múltiples entornos de broadcast, múltiples segmentos lógicos en una misma interfaz y hacer que el switch desteja esos segmentos, desteja esas VLANs y distintos puertos del switch van a comunicar las múltiples VLANs que puedo tener declaradas en el router de borde. ¿Sí? Entonces, acá en el router de borde, yo puedo sobre una misma interfaz, crear múltiples VLANs, VLAN 101 sobre el Ethernet 3 y VLAN 102 también sobre el Ethernet 3, y que eso después a mí me sirva para, en el switch de transporte que está conectado al Ethernet 3, discriminar el rango de IPs de la VLAN 101 de la VLAN 102, ¿no? Y acá tendría que, por ejemplo, asociar la IP 10.220 a la VLAN 101 y la IP 10.221 a la VLAN 102, por ejemplo. Y tendría que tener algún dispositivo en la red que convierta esas VLANs a tráfico convencional, ¿sí? Que destague esas VLANs. Todo este es el proceso de uno de los temas que vemos en el entrenamiento avanzado de ruteo, ¿sí? En el MTC RE. Se me cayeron todos los routers del alumno porque al quitar las VLANs, las IPs de las interfaces, los routers pierden conectividad porque no están declarando esas VLANs, ¿no? Entonces vamos a volver atrás con undo, ¿no? Quito las VLANs y ahí volvemos a acceder 10.111. No, cierto que mi router, yo le cambié la IP. Seguimos con el router de José Luis. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Aunque mi router de borde o mi firewall tenga cualquier
exquisitez de seguridad y de controles y de detección de virus y de políticas de control de contenidos y lo que quieras, si vos desarrollás una arquitectura interna donde los dispositivos pertenecen al mismo segmento lógico, o sea, esto, el firewall no puede controlar a los usuarios. Los usuarios se ven entre sí. Si la D220.0.111 se infecta con un criptovirus, muy probablemente contamine a todos los demás dispositivos de la red. ¿Sí? Tengo que segmentar las subredes de la red o de la empresa o de lo que sea para que podamos tener auténtico control de tráfico. Si no, arquitectónicamente no se puede controlar el tráfico, porque los dispositivos se comunican a través del switch. Y en el mundo real, a gran escala, hacer controles en el switch, ¿sí?, no es del todo práctico, documentable, conceptual. Es una especie de parche. Las buenas arquitecturas tienen criterios de segmentación planificados. De hecho, en los entrenamientos, nosotros lo que hacemos es, cada alumno tiene en su LAN un segmento distinto, que suele ser el 172.16. Che, voy a meterme en mi router para volver a recuperar acceso porque ahí estamos. 4, y acá IP de HCP Client, enable 0, y ahí voy a entrar a mi router, 111, y le voy a borrar esta IP que me ponía en un segmento distinto. Lo que hacemos durante los entrenamientos es, cada alumno tiene en la LAN una 172.16 alumno 254 en la LAN, ¿sí? Y si querés tener dos LANs, usás el 172.16 100 alumno 254 en el Ethernet 4, por ejemplo. Y si en el Ethernet 3 decido publicar de HCP, aparece nuestra querida Doña Rosa, nuestra usuario de laboratorio de los entrenamientos oficiales, con la cual experimentamos la asignación estática de HCP, bueno, y muchas otras cosas. ¿Sí? Pero fíjense cómo tengo dos segmentos distintos, ahora sí en distintas interfaces. Entonces tengo un conjunto de usuarios en el Ethernet 3 y capaz que el Ethernet 4 son, qué sé yo, los access points, ahí tengo el Wi-Fi, ¿no? Entonces acá tengo el Ethernet 3, la LAN laboral, y en el Ethernet 4 la LAN Wi-Fi. O el Ethernet 3 es la LAN, soy un ISP, el Ethernet 3 es la LAN GPON y el Ethernet 4 es la LAN WISP, la LAN inalámbrica. Y el Ethernet 1 es la WAN. Pues ahora sí, los usuarios de la red GPON. Ojo, en la LAN GPON capaz que tenés 4 LTs, ¿no? Poner que tenés 4 LTs chiquitas, BSOL de 256 usuarios, bueno, entonces le vas a declarar una VLAN a una OLT, porque querés tener un segmento para ese grupo de usuarios, y vas a declarar otra VLAN para otra OLT, con otro grupo de usuarios, y posiblemente entonces ahora identifiquemos un conjunto de usuarios en una VLAN y otro conjunto de usuarios en otra VLAN. Dos segmentos, dos VLANs, la misma interfaz, porque la OLT desenreda esas VLANs. Y ahora sí, los usuarios de la OLT 1 no pueden comunicar, bueno, sí pueden comunicarse a través del router, a través del gateway. Este sería un router de servicio, ¿no? Pero yo podría poner acá reglas de firewall y decir que ningún usuario de la OLT 1 pueda comunicarse con usuarios de la OLT 2. ¿No? O si querés bloquear el tráfico entre todas las OLTs, decís que ningún usuario de un segmento LAN puede comunicarse con otro usuario de un segmento LAN. Entonces, todas las OLTs no se ven entre sí, pero sí tienen internet. Pueden salir a través de la WAN, pero no se ven entre ellas. Hay un mundo de cosas para hacer. Lo importante es tener claridad conceptual de esta base.
la base de que, ¿por qué existen múltiples segmentos? Para que el tráfico, para reducir los entornos de broadcast, que no haya tantas peticiones ARP, que no hayan tantos usuarios haciendo peticiones ARP, y que cada segmento esté individualizado y aislado en capa 2. Aislado en capa 2, ¿sí? Los segmentos siguen estando comunicados a través del router. O sea, el router sigue brindándome comunicación entre los segmentos. Acá las OLT se siguen comunicando. No se comunican porque yo las bloqueé, pero si yo quito este bloqueo, las OLT se comunican, ¿sí? Siempre mi espíritu, mi deseo es que todo se vea con todo. Que desde todos lados puedas acceder a todos lados. Que si te vas a la casa de Doña Rosa, porque tiene un soporte técnico, de ahí puedas acceder a toda la red. En capa 3, por IP. No en capa 2, no por broadcast. Y ahí sí vas a tener una red totalmente bidireccional, flexible, dinámica, monitoreable y segura. Porque cuando haya un quilombo en algún lugar, alguien enchufa un TP-Link, contamina con DHCP, mete un loop, afecta a esa zona. Y todos los demás entornos de broadcast, como no están conectados a la zona contaminada, no sufren la agresión. Los loops y las tormentas ARP y todos los problemas de cuando enchufan muchos cables son capa 2, no viajan a través del router. El router no los retransmite, no los transporta. Entonces no va a afectar a los demás segmentos, a las otras zonas de la red. Sí, no estoy uniendo todo con un mismo switch, ¿no? Este escenario, a nivel visual, a nivel administrativo, a nivel operativo, puede ser relativamente útil, pero no mejora la seguridad de la red. Esto sí, ahora sí, la red es más segura, ¿no? Porque son 2 switches. Si alguien mete el querido cablecito ese que conectan así, ¿cómo sería? Hay algunos dibujos que cuesta hacerlos en PowerPoint. Si alguien hace esto ¿cómo se llama? Loop. Esto produce una catástrofe en la red de la izquierda, pero no afecta a la red de la derecha. ¡Uf! ¡Qué difícil que fue hacer esa línea! Bárbaro. Vamos a hacerla como otra filmina a continuación. Esto afecta a la red 221, pero no afecta a la red 220. Cuéntame, Leonardo. Y me quedé ahí con una preguntita también. En este esquema donde hay 2 switches, ¿no? Sí. Aunque estuviéramos en el mismo segmento de red, también sería controlado por capa 3, de todos modos, ¿no? Excelente pregunta, Leo, excelente pregunta. Qué bueno, yo no lo estaba diciendo, gracias. Me pusiste la pelota en el punto de penal. Perfecto, me alegro. No puedo tener 2 interfaces de un mismo router con el mismo segmento. De forma natural, un router no tolera, no admite, no puede trabajar con el mismo segmento en 2 interfaces. Yo no puedo ponerle al Ethernet 3 la 172.16.1.254 y al Ethernet 4 la 172.16.1 de nuevo 254. Hay ciertos escenarios específicos donde puedo declarar rutas con esa lógica, pero es una situación excepcional donde especificás la interfaz con %. Pero naturalmente un router no puede gobernar el mismo segmento en 2 interfaces. Entonces siempre tenés que tomarte la tarea de decir, che, ¿qué número vamos a usar para ir cambiando? ¿No? Y por eso la lógica en los entrenamientos de que el segmento LAN siempre tenga ahí en el tercer octeto tu número de alumno. ¿Sí? Entonces siempre vamos a estandarizar que cada uno tiene un segmento distinto. Y si querés, como te estoy mostrando acá, 2 interfaces del mismo router, gobernar segmentos adicionales, siempre tienen que tener algún bit cambiado. ¿Bien, Leo? Me reolvidé, es muy importante esto. Porque muchas veces, ¿sabés qué pasa? Uno de los laboratorios del entrenamiento es cambiarte la IP ciento alumno por la IP punto alumno. Es un ejercicio del entrenamiento, uno de los primeros que hacemos. Entonces te tenés que poner la 10.20, en mi caso soy el 11.011/24. ¿Sí? Así en el Ethernet 1. Entonces el Ethernet 1 ahora tiene 2 IPs.
Una obtenida dinámicamente por HCP y una definida estáticamente por vos. Y te tenés que también configurar la ruta default. Entonces después lo que hacemos es nos desprendemos de la IP dinámica y trabajamos con la configuración estática que nosotros mismos tenemos que haber configurado y que te estoy mostrando acá. ¿Qué hacen en el laboratorio? Típico tropiezo, ¿no? Porque forma parte de la vida y de aprender y de tropezarse. Me configuran esta IP en otra interfaz, en el Ethernet 3. Claro, se confunden, el 3 es la LAN, entonces dice, pongo otra IP, lo pongo en otra interfaz. No, el router entra, hace un agujero negro, implosiona y se prende fuego. Es catastrófico cuando haces eso. ¿Sí? Porque el router dice, uy, me quiero comunicar a internet, ¿por dónde salgo? ¿Por el Ethernet 1 o por el Ethernet 3? ¿O por el Ethernet 1 o por el Ethernet 3? Una de las bases de los protocolos de decisión lógica del ruteo es que una interfaz, que un segmento no puede estar en múltiples interfaces. ¿Bien? Vos podés poner todas las IPs que quieras, en todas las interfaces que quieras, mientras no establezcas 2 IPs del mismo segmento en distintas interfaces. Una misma interfaz puede tener IPs de muchos segmentos. Eso no está mal. Como acá, que ponía la 11 y la 111 en el Ethernet 3. ¿No? El Ethernet 3 puede tener muchos segmentos, no hay ningún problema. Pero no pongas 2 IPs del mismo segmento en distintas interfaces. Y este es el típico tropiezo. Ponen la IP en el Ethernet 3, a ver si me voy a poner en modo 6 porque me va a desconectar. Cuando lo haga es catastrófico, ya ¡pum! Explota el router. A ver, lo hago, ¡pum! A ver, sigue conectado un ratito. No, mirá, el reloj, uptime, ya se me colgó. Porque está intentando comunicarse con la 254 a través del Ethernet 3. Pero como me puse en modo cago, en modo safe, ahí está, ahí se desconectó. Y volvió para atrás el modo safe. Muchas gracias, Leo, me vino bárbaro. Bueno, hasta acá llegamos. Entonces, ya tenemos claro esto. A partir de acá, todo es construir. ¿Sí? Pero lo que a mí muchas veces me pasaba cuando estaba en la carrera, entonces les comenté, yo soy ingeniero de electrónica, egresado de un colegio salesiano, de bachiller mercantil, ¿no? Entonces caí en la UTN y decía, ¿para qué mierda es todo esto? Lo que me enseñaban en la carrera. Entonces, esta es la base de para qué segmentamos en subredes, por qué existen las subredes. Pues a partir de ahora hay que crearlas y usarlas, y cómo se rutean, y si usas ruteo estático, ruteo dinámico, y un montón de cosas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hago todo una gran LAN? ¿Por qué el mundo no es un gran bridge? ¿No? Y esta es la razón. ¿Okay? Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por la compañía. Recuerden, el 5 de febrero empezamos con la primera edición de los entrenamientos oficiales. Ojalá contar con la compañía de ustedes. Si no vienen y tienen algún colega, algún hijo, algún técnico que quieran mandar, son muy bienvenidos. Me mandan un WhatsApp y los encaminamos. Hay promociones muy buenas, en especial por la contratación de los packs. Así que seguimos en contacto. Como de costumbre, mañana, si Dios quiere, va a estar el video de esto. Y ojo que hay otro webinar el lunes de la semana que viene. O sea, el lunes de la semana que viene o el otro. Así que estén atentos. Vamos a ver si metemos alguno más la semana que viene. No sabemos todavía. Bueno, chicos, un gustazo verlos. Estamos en contacto. Buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Optimix Networks.